¿Estamos listos? Todos los que estamos aquí porque hemos entendido que las Sagradas Escrituras son las palabras que Dios nos dejó para guiarnos en este sendero de la vida. En este sentido, uno no puede obviar la escritura que dice aquí en 2 de Timoteo 3, en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y todos los que estamos aquí porque creemos esta escritura o creemos en esta escritura. Y aquí la escritura dice que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En consecuencia, todos los que estamos aquí hemos entendido que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios, que nos guía por el sendero de la vida. Estamos reunidos aquí hoy porque la Escritura así lo explicita y lo mandata. Creo y estoy seguro de haberlo dicho en el pasado, pero de igual modo lo voy a reiterar hoy. Una de las características que tenemos en la Iglesia, y debo decir una de las características distintivas de nuestra Iglesia, es que todo lo que hacemos y o dejamos de hacer tiene un sustrato bíblico. Fue una de las cosas que más llamaron mi atención cuando yo llegué a la iglesia. Aquí todo lo que se hace o lo que se deja de hacer tiene un sustrato bíblico, tiene una fuente bíblica. No es una interpretación o una decisión administrativa de los entes que están a cargo. Estamos aquí reunidos hoy día porque la Escritura dice que tenemos que estar reunidos el día de hoy. Pasemos a Levítico. Vamos a repasar esta escritura de Levítico, en la cual se explicita y se mandata este hecho. Hoy es la fiesta del 50º día, o la fiesta también de las semanas. En Levítico 23, podemos comenzar a leer en el verso 9. Dice aquí: y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. El día siguiente del día sábado la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto al Eterno. Verso 13, su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Eterno en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Aquí es donde aparece entonces este otro nombre
con el que se conoce esta fiesta. Como había que contar 7 semanas, entonces se reconoce a esta fiesta como la fiesta de las semanas. En el verso 16 dice: hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Y aquí, ¿ves? Está la indicación de contar 50 días. Y dice aquí: entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. En griego, el contar 50 es Pentecoste. Contar 50, Pentecostés. Y en el verso, sigamos leyendo, estoy en el 16, del 17, de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Eterno, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto al Eterno con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Y dice aquí en el verso 21, y convocaréis en ese mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Estamos reunidos el día de hoy porque la Escritura lo mandata y lo explicita. Y aquí vamos a repasar. Tenemos una primera instrucción en relación a la fiesta de Pentecostés. Aquí la primera instrucción sería, por una parte, el mandato explicita que debemos llevar una cuenta de los días. Una cuenta de los días. Si bien es cierto, en la actualidad tenemos calendarios que nos indican las fechas, eso no significa que uno no tenga que sacar cuentas. Y uno piensa, ¿qué es esto de sacar cuentas? Bueno, esta fiesta debemos tenerla siempre presente. Tener siempre presente. Es llamativo, hace algunos días conversaba con algunos de ustedes, y en particular esta fiesta de Pentecostés es una fiesta que no genera grandes problemas a la congregación en general. ¿Por qué? Porque es día domingo. Y entonces no hay que pedir permiso, no hay que tener algunos problemas en el trabajo, porque en general las personas en el mundo no hay problemas con un día domingo, que es feriado y toda la cosa. Pero eso no significa que uno pase por alto las cosas. No es que uno se encuentre con esta fiesta, mira, hoy día es Pentecostés. No es así. Hay que llevar la cuenta, hay que sacar esta cuenta, ir viendo en el calendario. Si ustedes se fijan, han pasado 7 semanas desde que comenzó la temporada de fiestas santas. Y esa es una primera instrucción que uno no debe pasar por alto. Es tener siempre presente la fiesta de Pentecostés. 50 días, y esos 50 días había que contarlos en la antigüedad cuando no habían calendarios. Había que llevar esta cuenta. Y si uno no lleva las cuentas, bueno, puede pasar que uno pase por alto la fiesta. No digo eso, pero es una hipérbole, es una exageración. Pero sí, uno puede encontrarse con que de repente, oye, es fiesta santa, y eso no es así. Aquí dice, contaréis 50 días, eso es lo llamativo. Dios nos mandata que llevemos la cuenta. La segunda instrucción que podemos extraer del mandato bíblico explicita que hoy es una santa convocación. Es una santa convocación. Esta instrucción de reunirnos en santa convocación implica mucho más que el solo hecho de reunirnos. Convocación santa no es solamente reunirnos, implica mucho más que el solo hecho de reunirnos. Si bien en este día socializamos, eso no significa o no convierte a esta reunión en una reunión social. Socializamos, pero no es una reunión social, es una reunión convocada por Dios.
una reunión santa. Reunirnos en santidad necesariamente implica santidad. La palabra santo significa apartado para un uso especial. Dios apartó este tiempo y lo apartó para un uso especial. Aquí en este sentido de los santos, los quiero invitar a pasar a Primera de Pedro 1:13. En Primera de Pedro 1:13. Aquí la escritura, Pedro por inspiración escribe lo siguiente. Dice aquí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, esto de conformarse es parecerse, a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Aquí, antes de ser llamados, todos tuvimos un pasado, y aquí se nos mandata a que no tenemos que parecernos a ese pasado, sino, dice aquí, el verso 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios ha apartado este tiempo para un uso especial. Y estamos convocados por Él a reunirnos y congregarnos en este día santo. Y aquí una pregunta. ¿Cómo podemos honrar este día santo en conformidad con el mandamiento? ¿Cómo podemos honrar este día en conformidad con el mandamiento? Por una parte, cumplimos con congregarnos, cumplimos con no trabajar. Y entonces los invito a pasar a Isaías 58, en el verso 13. Isaías 58. Aquí la Escritura dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Aquí Dios entonces nos da la instrucción respecto del día de reposo. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces ocurre algo, que es lo que está mencionado en el versículo siguiente. Quiero leerles de este mismo versículo la versión Dios habla hoy. Y hay que ver que las palabras generan realidades. Y hay que ver que distintas traducciones le permiten a uno visualizar mejor las cosas. Entonces, la versión 1996, versión Dios habla hoy, dice respecto de este versículo: respeta el sábado, no te dediques a tus negocios en mi día santo. Considera este día como día de alegría, como un día santo del Señor y digno de honor. Hónrale.
no dedicándote a tus asuntos, ni buscando tus intereses y haciendo negocios. Es interesante cómo las diferentes versiones nos dan luces respecto de cómo hacer que este día santo sea santo. Respetar el sábado. Busqué la palabra respetar en el diccionario Word Reference y tiene 3 acepciones. La primera dice tener respeto, miramiento o consideración. Esa es la primera acepción. Tener respeto, miramiento o consideración. Segundo, cumplir, acatar. Tercero, cuidar, conservar. El sábado fue apartado por Dios, no por los hombres, de manera que no basta con saber que el sábado existe, sino entender y respetarlo en todas las acepciones de la palabra respetar. Esto es, miramiento y consideración, cumplimiento y cuidarlo. Y dice además este versículo 13 de Isaías 58, no te dediques a tus negocios, tus caminos, tu voluntad. Me llamó la atención, ¿se fija en el pronombre usado? Tú, segunda persona singular, tus negocios, tus caminos, tu voluntad. ¿No es así como debemos guardar el día de reposo? ¿Qué más dice este versículo 13 respecto del día santo? Dice que lo debemos llamar delicia. Otra versión dice alegría. La convocación santa del día santo conlleva, induce, genera santidad. Me pareció muy adecuado el mensaje de don Germán, aquí en el sentido de la convocación. Implica santidad en los pensamientos, no es solamente las acciones, sino pensamientos. Implica santidad en las palabras e implica santidad en las acciones. Un conjunto. Hoy es un día especial para Dios. Y en consecuencia, en conformidad con el mandamiento, hoy es un día especial para nosotros. Si cumplimos con ello, Dios dice lo siguiente en el versículo siguiente, en Isaías 58, verso 14. Entonces te deleitarás en el Eterno. Entonces te deleitarás en el Eterno. La versión Dios habla hoy dice, si haces esto, encontrarás tu alegría en mí. Y la versión del lenguaje simple dice, entonces yo, su Dios, seré su alegría. Si respetamos y honramos el día en conformidad con el eterno Dios, Dios se manifiesta a su pueblo. Y Dios dice, yo seré su alegría. ¿Nunca han sentido ustedes el brazo poderoso y misericordioso de Dios en un día de sábado? ¿Nunca han sentido ustedes que a veces como que Dios le estuviese hablando a uno en particular? En donde uno encuentra de repente esa palabra clave que a uno lo consuela, o encuentra esa palabra clave que a uno lo ayuda, o encuentra esa palabra clave en donde uno dice, mire, soy comprendido, estoy viviendo un problema y aquí encuentro mi cobijo. Bueno, Dios se hace manifiesto a su pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo que le obedece y al pueblo que santifica su día. Y por eso dice aquí, yo lo entiendo así, entonces yo, su Dios, seré su alegría. Dios manifestándose a su pueblo. ¿Cuándo? En el tiempo que Dios ha apartado para un uso especial. Su bendición manifestada en su palabra. A veces uno escucha la palabra justa en el momento preciso. El buen consejo es la palabra precisa en el momento preciso. A veces Dios
también se manifiesta con las acciones de los hermanos. A veces el día transcurre y a veces una palabra. A veces que uno pueda descansar y decirle a un hermano, mire, ¿sabe qué? Me está pasando tal cosa. Y bueno, el solo hecho de expresarlo. Pero ¿cuándo ocurre eso? En la congregación santa. A veces Dios sabe qué es lo que necesitamos oír. Y si lo buscamos de corazón en su día, a veces está esa palabra justa. Encontrarse con la palabra de Dios en ese día y no en otro día. Así es que esta es la segunda instrucción respecto de este día sábado santo anual, la congregación santa. Tercera instrucción, la tercera instrucción que encontramos, el mandato explicita no trabajar. No trabajar, trabajo remunerado, trabajo de siervos. Las emergencias no entran dentro de esta. Las emergencias, las excepciones no son la regla, son excepciones. Jesús habló de muchas excepciones. Una es la aplicación de misericordia en el día de reposo. Acá en Lucas 13, Lucas 13 en el verso 10, la Escritura dice, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos, pues, venid y sed sanados, y no en día sábado. Esto es una de las cosas irritantes que tenían los líderes religiosos de la época, era esa forma errónea de evaluar las acciones de Jesús. Uno piensa, un tremendo milagro realizado en una mujer enferma por 18 años. Lo que es vivir enfermo es una de las cosas más difíciles de sobrellevar. Vivir enfermo, sentirse enfermo, levantarse enfermo, acostarse enfermo, que no pasan los síntomas. Es una cosa difícil de llevar y de sobrellevar. El dolor es una de las cosas más difíciles de sobrellevar. Bueno, aquí un tremendo milagro. ¿Y qué pensó el líder religioso? Mira lo que hiciste hoy día. Y Jesús le dijo, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en el día sábado? Pero como digo, la visión, la forma de ver, un tremendo milagro y no, enfocado allí, en el punto de discrepancia. Así es que en el día sábado santo anual tenemos esta instrucción de no trabajar. Pero eso no significa que no haya que aplicar misericordia. Y otras excepciones a las cuales se refirió Jesucristo. ¿Qué otra instrucción explicita la Escritura respecto de este día? Podríamos decir una cuarta instrucción.
debemos presentarnos ante Dios con una ofrenda voluntaria de nuestra mano. Aquí en Deuteronomio 16, en el verso 9, Deuteronomio 16, verso 9. Dice aquí, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a el Eterno, tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Eterno, tu Dios, te hubiere bendecido. Es interesante notar que Dios, por una parte, mandata al respecto, mas también dice, según el Eterno, tu Dios, te hubiere bendecido. La ofrenda voluntaria es una indicación explícita, pero la cantidad es o debiera estar hecha en base a un cálculo. Según el Eterno, nos hubiera bendecido. Como todos entendemos, los israelitas eran un pueblo netamente agrario, vivían de la tierra. Su vida económica y por extensión su vida social estaba ligada a la tierra y a las cosechas, a la producción. Antes de las fiestas se sacaban cuentas y la vida religiosa estaba ligada a las cosechas. Las fiestas coinciden con puntos específicos en el calendario agrario. Si se fijan, son innumerables las analogías y referencias ligadas a la vida agraria. Es llamativo en las Escrituras, si ustedes hacen el análisis respecto de cuántas analogías agrarias hay muchas. La parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, los sembradores, la primera cosecha, la gran cosecha. La vida religiosa estaba ligada con la vida agraria. La fiesta de Pentecostés señalaba el término de la primera cosecha, que en Israel, en general, era la cosecha de la cebada. Lo que se hacía era que la cosecha partía o se iniciaba el día en que se cortaba la primera gavilla. Cuando se mecía, entonces allí comenzaba la cosecha. Y durante las semanas que venían se procedía a cosechar. Y antes de celebrar esta fiesta, se sentaba el pueblo a sacar cuentas. Y uno se preguntará, bueno, ¿cuáles cuentas? Las cuentas de la producción. Ingresos, gastos, ganancias. ¿Cuánto cebada se había producido? ¿Cuánta cebada se había plantado? ¿Cuál era el rendimiento que había tenido? Según esa cuenta, los jefes de familia entregaban los diezmos y se calculaba, según haya sido el año, se calculaba la ofrenda. La ofrenda no es una cifra estándar, sino una cuenta según haya sido el año. Antes de las fiestas, las personas intercambiaban bienes y a veces esto se reducía a dinero, como dice allí, vayamos a Deuteronomio 14. La fiesta de Pentecostés era una peregrinación que había, en este caso, hacia Jerusalén. Deuteronomio 14, verso 22, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Se fijan? De nuevo, esto es una cuenta que se hace. Habla de rendimiento. Y dice, verso 23, y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Aquí estaba hablando del diezmo que nosotros reconocemos como segundo diezmo. Y dice aquí, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo,
por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre? Cuando el Eterno tu Dios te bendijere, ¿ve? Aquí está esto de cuando el Eterno tu Dios te bendijere. Y habla de una cantidad grande de diezmo y dice, y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, Bueno, si se sembraba cebada, se producía cebada, se diezmaba cebada. Y dice entonces, ¿qué es lo que hacían? Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Antes de las fiestas, las personas intercambiaban bienes y a veces esto se reducía a dinero con el cual las personas podían comprar otros bienes. No puedo obviar en este sentido al libro de Ruth. De hecho, el libro de Ruth se lee en la fiesta de Pentecostés en el mundo judío. Vayamos a Ruth y vamos a ver cómo esta cosecha de cebada coincide con este periodo, ya sea de preparación para la fiesta y de la fiesta. El libro de Ruth. Voy a leer de Ruth 1, verso 22, cuando ya vuelve Ruth con su nuera, cuando vuelve Noemí, con Ruth su nuera, ahí está, eso es. Entonces, Ruth 1, verso 22, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y podemos seguir leyendo en el siguiente capítulo. Dice aquí, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y la instrucción de recoger las espigas, que no, la instrucción bíblica al respecto se da precisamente para la fiesta de Pentecostés, que no había que espigar todos los extremos del campo. Y uno piensa en la actualidad, para sacarle mayor rendimiento a los campos, tienen unas máquinas que aspiran todo, aspiran hasta el polvo. Y luego lo ciernen y separan el trigo, no dejan nada para las personas que son pobres. Pero en esa época no había esas máquinas, estaban las personas que iban cosechando y que iban dejando espigas, precisamente para alimentar a los pobres que había en Israel. Y entonces dice aquí, Ruth 2, verso 3, fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, el Eterno sea con vosotros. Y ellos respondieron, el Eterno te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores, entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Uno piensa, nuestras acciones nos preceden. Antes que nosotros lleguemos a un lugar, nuestras acciones ya nos han precedido. Piensen ustedes aquí la joven, uno piensa, ella no llegó aquí a Judá contando que era la nuera de Noemí y que había dejado a su casa. No. Más bien las personas observaron y vieron y preguntaron quién era. Ruth,
Y por eso aquí dice el mayordomo de los segadores, dice, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Aquí Booz fue movido a misericordia. Entonces ella, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Eterno recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Eterno Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Nuestras acciones nos preceden. Y dice aquí, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado. Es tan emotivo esto, porque aquí una mujer deja todo por seguir a su nuera y se va a cobijar bajo las alas de Dios y recibe recompensa. Y uno dice aquí, halle yo gracia, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Aquí uno ve cómo fue movido a misericordia, Booz. Fue movido a misericordia. Ahora, eso no significaba que Ruth no tuviera que hacer su parte. Igual Ruth tenía que trabajar. Pero vemos aquí la misericordia que muestra Booz para con ella, una extranjera. Y dice aquí, verso 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Uno piensa en esto del compartir. Siempre me ha llamado la atención esta escritura, porque a veces uno comparte, pero es tan íntimo aquí lo que hace Ruth. Lo que le sobró se lo llevó a su suegra, que no tenía nada. Dejó para ella. Y dice aquí, ¿dónde has espigado hoy?, le dijo su suegra, en el verso 19, ¿y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito del Eterno, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado?
He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Díganme si esto no es una expresión campestre. Una expresión campestre. Avienta esta noche la parva de las cebadas. Era la manera como se hacía la separación del grano y de los residuos, ya sea de polvo, ya sea de paja, con la cual se cosechaba. Dice aquí, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás tus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas que hacer. Es bastante interesante. Todo esto es muy pintoresco, porque es una siega, una cosecha, y uno se hace la pregunta, bueno, ¿y por qué se aventaba? ¿Por qué se aventaba el trigo? ¿Por qué se aventaba el trigo? Porque no se guarda trigo con paja. No se guarda, de hecho, cuando se hacen las compras de trigo, se ve la calidad del producto. Y si va con paja, tiene menos valor. La paja no se come, se come el grano. Y entonces, aquí esto de aventar, era que estaban haciendo aquí entonces la separación del trigo y la paja, y se guardaba el trigo o el grano en los sacos para hacer entonces luego las separaciones. Y dice aquí, verso 5, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. En esa época esto era algo que generaría escándalo en todo el mundo. Y dijo él, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú del Eterno, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. De nuevo, esto de las acciones, del ejemplo. Don Germán hablaba, ¿verdad?, del cambio interior que se muestra a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Y dice aquí, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. En el campo, sin luz eléctrica, sin focos ni nada, uno no alcanza a ver hasta la mano cuando las noches son sin luna. Y dice aquí, no se sepa que vino mujer a la era. Aquí Booz se preocupó de los más mínimos detalles. No quiso que ella fuera deshonrada ante los demás miembros de este equipo que trabajaba en la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se la puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido, todo lo que con aquel varón le había acontecido. Aquí en el capítulo 4, dice, en el verso 3, luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una de las partes de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelec,
y yo decidí hacértelo saber. Bueno, ¿cuándo se hacían las compras y las ventas? Bueno, cuando había efectivo. La compra es llamativo al término de la cosecha. Verso 5, entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y la historia cuenta, o el relato cuenta, que Booz fue quien se casó con Ruth. El libro de Ruth nos deja muchas lecciones que redundarán en una mejor comprensión del todo. Esto ocurre en un periodo de cosecha de la cebada, en este mismo proceso que hemos vivido desde fiesta de panes hasta el día de hoy. Así es que, como digo, hay que ver cómo el libro de Ruth encaja a cabalidad en este día de Pentecostés, lo señala, y también muestra cómo era una cosecha con todas sus características, con todos sus particulares. Quinta instrucción respecto del día de Pentecostés. En Deuteronomio 16:11, en Deuteronomio 16:11, la Escritura dice así: y te alegrarás delante del Eterno tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que el Eterno tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Siempre me ha conmovido esta instrucción respecto de las fiestas santas, y en particular de la fiesta de Pentecostés. La instrucción, en primer lugar, responsabiliza al jefe de familia respecto de los demás miembros del grupo familiar. El jefe de familia. Y luego describe todos los componentes de un grupo familiar estándar de la época. Aquí pensaba al respecto, dice: y te alegrarás delante del Eterno tu Dios. No solamente tú como jefe de hogar, sino tu familia a cabalidad. Y dice: hijo e hija. ¿Se han preguntado por qué hijo e hija? Bueno, porque quizás a veces en las sociedades existía esto del mayorazgo, del varón y todo, y aquí Dios, sin acepción de personas, en tu casa, tu hijo y tu hija, sin excepción. Siervo y sierva, nada de problemas con el género. El jefe de familia debía generar un ambiente propicio para conmemorar fiesta al Eterno. El levita, la Escritura dice: el levita no tiene parte ni heredad contigo. Y Dios le mandata, ¿verdad?, al jefe de familia no olvidarse del levita. El extranjero. Aquí no estamos hablando de extranjeros prosélitos, estamos hablando de extranjeros. Las personas que trabajaban en una casa o en una hijuela o en una finca
tenían que ser partícipes de la alegría. Y las viudas, y los huérfanos. Y uno hace la pregunta, ¿quién cuida a los huérfanos? Bueno, el jefe de familia estaba mandatado a preocuparse de si en su área había un huérfano, él tenía que adoptarlo. ¿Y las viudas? ¿Quién cuida a las viudas? Bueno, aquí de nuevo el jefe de familia tenía que encargarse de generar un ambiente propicio para un día de fiesta, de alegría. En ese sentido, hoy es fiesta. Hoy es fiesta. Y debemos tratar a este día como tal, como fiesta que es, mandatado y explícitamente escrito. Me hace recuerdo de una canción de Tito Fernández, me estuve acordando hoy en la mañana de ella. Hoy estamos de fiesta. Aquí Tito Fernández cantaba respecto de una casa nueva. Y les quiero leer el principio de la canción. Dice, hoy estamos de fiesta. Tenemos nueva casa y hay que inaugurarla como Dios manda. Hay de todo. Asado, cazuela, champaña, vino blanco y del otro. Mucha gente. Y la casa nueva. Bueno, hoy día estamos de fiesta. Y debemos tratarla como tal. ¿Cómo se trata una fiesta? Asado, cazuela, champaña, vino blanco y del otro. Que chorree. Bueno, debemos disfrutar de un día de fiesta, mandatado y explicitado por Dios. Es un día donde debemos compartir. No es solo que uno lo disfrute, que una persona lo disfrute, que una persona que haya sido bendecida por Dios lo disfrute. Eso no es el sentido de la fiesta. La fiesta es compartir, disfrutar, socializar con nuestros hermanos, preocuparnos de los más débiles, preocuparnos de las viudas, preocuparnos de los huérfanos. ¿Se imagina uno podría ser feliz sabiendo que un hermano está con un problema? Debemos hacer la cuenta. Hoy estamos de fiesta. ¿Qué otra instrucción encontramos respecto de la fiesta? En Deuteronomio 16:12, Dios dice, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto. Deuteronomio 16:12, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. ¿Por qué le dijo a los israelitas que no se olviden que fueron siervos en Egipto? Los israelitas vivieron la ignominia de vivir esclavos, Llegaron siendo libres, terminaron siendo esclavos en Egipto. Y Dios le dice, acuérdate que fuiste siervo en Egipto. No te olvides de tu pasado. Dios le pide a su pueblo que no se olviden de dónde salieron. ¿Por qué Dios le pide a su pueblo que no se olvide de dónde han salido? Porque a veces uno se olvida de Dios. A veces las bendiciones nos alejan de Dios. Es una paradoja. Pero aquí en Proverbios 30, en el verso 7, dice, 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Proverbios 30:8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza
ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacíe y te niegue, y diga, ¿quién es el Eterno? ¿Quién es el Eterno? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. A veces ocurre, las bendiciones nos alejan de Dios. Dios le pide a su pueblo que no se olviden de dónde salieron, para que aprendan a ser agradecidos de todo lo que Dios les entregó. Dios les entregó la tierra. Y si lo llevo al plano actual, Dios nos pide que no nos olvidemos que fuimos esclavos en el Egipto espiritual. Las fiestas santas nos recuerdan que fuimos esclavos, pero que hemos sido liberados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo intervino en nuestras vidas, nos llamó, nos lavó de nuestros pecados y nos ha hecho partícipes de esta primera cosecha espiritual. Cuando uno piensa en eso, ¿cómo uno no va a estar alegre y gozoso en esta fiesta? Aquí vayamos a 1 Corintios 1, 26. No debemos olvidar de dónde provenimos, cuáles son nuestros orígenes. ¿Entendemos esto? No por nuestra inteligencia o nuestro coeficiente intelectual o nuestras capacidades personales. Esto lo entendemos porque Dios nos lo ha revelado. En 1 Corintios 1, en el verso 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y así como no debemos olvidar de dónde provenimos, debemos aprender a ser agradecidos de Dios por lo que a nosotros se nos ha dado. Uno piensa, mis hermanos, hay muchos que han deseado ver lo que nosotros vemos, entender lo que nosotros entendemos. Uno piensa, ¿cuánta literatura uno puede tener? ¿Cuántos diccionarios bíblicos hay? Pero ¿cuántas personas creen en esto? Contados con los dedos de las manos. Si uno piensa en nuestra iglesia y nuestras estadísticas en relación a los 7,000 y tantos millones, no alcanzamos a tener un porcentaje 0,00 y tanto. A nosotros se nos ha dado un tremendo privilegio, ser partícipes del reino. Y más que eso, abrirnos la mente para entender las cosas. Aquí en Mateo 13, verso 16. Mateo 13, verso 16. Hay tantas cosas por las cuales estar agradecidos de Dios, particularmente cuando estamos celebrando fiesta de Pentecostés, que señala nuestro nacimiento como iglesia. ¿Cómo no estar agradecidos de Dios por eso? Mateo 13, verso 16, Jesucristo hablándole a sus discípulos, diciéndoles, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos
Desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero a nosotros se nos ha abierto el entendimiento. A nosotros, por la sola misericordia de Dios, se nos ha abierto la mente para entender este plan que Dios tiene para con toda la humanidad, en donde esta fiesta de Pentecostés señala esta cuenta y somos esta primera cosecha. Y por ende, estar agradecidos por Dios, porque hay una escritura en 1 Corintios 2:9 que a mí me impresiona cuando la leo siempre, puesto que dice algo extraordinario. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos ha hecho partícipes de sus verdades, nos ha invitado a participar en su reino y nos ha dado las fiestas santas para que entendamos el maravilloso plan que Dios tiene para con la humanidad. Buenas tardes a todos.